Curioso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 10. El viaje. Toda aquella noche la pasamos con mucho ajetreo, pues había que estibar la carga. Además, llegaron varios botes con amigos del caballero, como el señor Blansley y otros, que acudían a desearle que hiciera un feliz viaje y regresara sano y salvo. Ni una sola noche en el almirante Benbow había trabajado siquiera la mitad que aquella, y estaba cansado como un perro cuando poco antes del amanecer el contramaestre tocó el silbato y la tripulación se apostó ante los espeques del cabestrante. Pero aunque hubiese estado el doble de cansado, no me habría ido de cubierta por nada del mundo. Todo me resultaba muy nuevo e interesante. Las escuetas órdenes, el agudo pitido del silbato, los hombres corriendo a sus puestos a la vacilante luz de las linternas del barco. ¡Vamos, barbacoa! ¡Cántanos algo!, gritó una voz. ¡Lo de siempre!, gritó otra. Está bien, camaradas, dijo John el Largo, que se encontraba por allí de pie con la muleta bajo el brazo. Inmediatamente se puso a entonar aquella melodía con la letra que yo conocía tan bien. 15 hombres sobre el baúl del muerto. Y toda la tripulación le hizo coro. ¡Yujú! ¡Y una botella de ron! Al tercer ju, accionaron todos a una los espeques ante los que estaban apostados. A pesar de la emoción del momento, no pude evitar verme de nuevo en mi almirante Benbow y me pareció oír la voz del capitán que se unía a la de aquellos hombres. Pero enseguida levaron el ancla y ésta quedó colgada en la proa chorreando agua. Al momento las velas comenzaron a hincharse y la tierra y las naves a desfilar a ambos lados, y antes de que me pudiera echar a dormir una horita, la Española ya había comenzado su travesía rumbo a la isla del tesoro. No voy a relatar los pormenores del viaje, que fue bastante agradable. El barco resultó ser un buen barco, los componentes de la tripulación expertos marineros y el capitán buen conocedor de su oficio. Pero antes de que llegáramos a aguas de la isla del tesoro, sucedieron un par de cosas que es preciso mencionar. En primer lugar, el señor Arrow resultó ser peor de lo que el capitán se había temido. No tenía autoridad con la marinería y ésta hacía con él lo que se le antojaba. Pero eso no era ni mucho menos lo peor del caso. Al cabo de un par de días en alta mar, empezó a aparecer sobre cubierta con los ojos turbios, las mejillas enrojecidas, la lengua pastosa y otros síntomas de embriaguez. Una vez y otra lo arrestaban. A veces se caía y se hería, otras se pasaba todo el día tumbado en su coy a un lado de la escotilla. En ocasiones conseguía estar casi sobrio durante un par de días y cumplía más o menos con sus obligaciones. Sin embargo, nunca pudimos descubrir de dónde sacaba la bebida. Era un enigma a bordo. Por mucho que vigiláramos a Arrow, nunca conseguimos resolverlo. Y cuando se lo preguntábamos directamente, se limitaba a reír si estaba bebido, y si estaba sobrio, negaba solemnemente que jamás hubiera probado otra cosa que no fuera agua. No solo era un desastre como oficial y una mala influencia para los hombres, sino que estaba claro que a ese paso no tardaría en acabar con su vida. Por ello a nadie le sorprendió ni le afligió demasiado cuando una oscura noche de fuerte marejada desapareció sin dejar rastro. ¡Hombre al agua!, dijo el capitán. Bien, caballeros, eso nos evita el problema de ponerle los grilletes. Esto hizo que nos quedáramos sin segundo oficial y, como es natural, era necesario ascender a alguno de los marineros. El contramaestre Job Anderson era el candidato más indicado a bordo, pues aunque conservaba su puesto original, en cierto modo hacía las veces de segundo. El señor Trelawney había navegado y sus conocimientos le resultaron muy útiles, ya que a menudo, cuando el tiempo era bonacible, él mismo hacía las guardias. En cuanto al timonel, Israel Hands era un viejo y avezado marinero, prudente y listo, en el que se podía confiar para casi todo. Era el gran confidente de John Silver el Largo, y ya que sale a colación su nombre, he de hablar del cocinero del barco, Barbacoa, como lo apodaban los marineros. A bordo siempre llevaba la muleta colgada al cuello de un acollador para tener ambas manos libres en la medida de lo posible. Era un espectáculo ver cómo apoyaba la punta de la muleta en un mamparo y, apoyado en ella, compensando así los movimientos del barco, seguía cocinando como si estuviera en tierra firme.
Aún era más sorprendente verle cruzar la cubierta en medio de una tempestad. Tenía un par de sogas tendidas con las que se ayudaba a cruzar los tramos más anchos y que llamábamos los rizos de John el Largo, y así se manejaba de acá para allá, ora apoyándose en la muleta, ora llevándola colgada del acollador, y caminaba tan ligero como cualquier otro hombre. Aunque algunos de los marineros que habían navegado con él anteriormente se compadecían al verlo tan disminuido. No es un hombre cualquiera, el bueno de Barbacoa, me dijo el timonel. De niño fue a la escuela y cuando quiere habla como un libro abierto. Además, es valiente, más valiente que un león. Lo he visto agarrar a 4 a la vez y cascarles la cabeza una contra otra, y eso que él estaba desarmado. Toda la tripulación lo respetaba y hasta le obedecía. Tenía una forma especial de hablar a cada uno y de hacer pequeños favores a cada cual. Conmigo era invariablemente amable y siempre se alegraba de verme por la cocina, que tenía limpia como los chorros del oro, con los platos colgados bien relucientes y la jaula del loro en un rincón. «Ven acá, Hawkins», solía decirme. «Ven a charlar un rato con John. Nadie mejor recibido que tú, hijo mío. Siéntate y escucha las novedades. Este es el Capitán Flint. Le puse ese nombre al loro por el famoso bucanero, y el Capitán Flint predice que nuestro viaje será todo un éxito. ¿No es verdad, capitán?» Entonces, el loro soltaba todo trapo. ¡Doblones de 8! ¡Doblones de 8! ¡Doblones de 8! Y uno empezaba a pensar que se iba a quedar sin fuelle hasta que John le cubría la jaula con un paño. «Fíjate bien, Hawkins», me decía. «Ese pájaro lo mismo tiene 200 años. No se muere nunca. Y nadie, como no sea el mismísimo demonio, habrá visto más pecados que él. Navegó con England, el gran capitán England, el pirata. Estuvo en Madagascar, en Malabar, en Surinam, en Providence, en Portobelo. Vio cómo sacaron del fondo del mar los galeones hundidos. Allí aprendió lo de doblones de 8. Y no es de extrañar. Había 350.000, Hawkins. Estuvo en el abordaje del virrey de las Indias en aguas de Goa. Ya lo creo que estuvo allí, y a simple vista parece joven. Pero liste la pólvora, ¿verdad, capitán?» ¡Listos para virar!, chillaba el loro. «Es un lorito muy listo, yo lo creo que sí», decía el cocinero, sacándose un terrón de azúcar del bolsillo. Entonces el pájaro se ponía a picotear los barrotes y a lanzar una retahíla de blasfemias tan infames que uno no podía dar crédito a sus oídos. «Ya ves, muchacho», añadía John. «No se puede andar con brea sin pringarse. Aquí tienes este inocente pajarillo mío jurando como un carretero y sin saber lo que dice, te lo aseguro. Sería capaz de soltar las mismas palabrotas delante de un cura. ¿Me explico?» Y John se llevaba la mano al gorro con aquel ademán tan solemne que le era propio y que me inducía a creer que era una bellísima persona. Entretanto, el caballero y el capitán Smollett seguían bastante distanciados. El caballero no se andaba con rodeos, despreciaba al capitán. Por su parte, el capitán nunca hablaba a menos que le dirigieran la palabra y entonces contestaba lo más escuetamente posible sin decir una sílaba de más. Cuando se veía entre la espada y la pared, reconocía haberse equivocado con respecto a la tripulación, que algunos de los marineros eran tan trabajadores como a él le gustaba y que por lo general todos se portaban bastante bien. Respecto al barco, se había enamorado de él. «Señor, ciñe el viento mejor de lo que un marido esperaría que lo hiciera su esposa, pero lo único que puedo decir», añadía, «es que todavía no hemos regresado a puerto y que no me gusta esta expedición». Al oír esas palabras, el caballero se daba media vuelta, se ponía a recorrer a grandes zancadas la cubierta, con la nariz bien levantada y gruñía. «Una tontería más de ese hombre y reviento». Tuvimos algunos temporales que no hicieron más que poner de manifiesto las cualidades de la Hispaniola. Todos los hombres a bordo parecían muy contentos, y para chasco que no lo hubiesen estado, pues estoy seguro que nunca hubo una tripulación más mimada que aquella desde que Noé se hizo a la mar. A la más mínima les daban doble ración de grog, y había gachas cada 2 por 3, por ejemplo cuando el caballero se enteraba de que era el cumpleaños de algún marinero. Y en el puente siempre había un tonel lleno de manzanas para que quien quisiera las comiera cuando le apeteciera. «Nunca he visto que de algo así saliera nada bueno», le dijo el capitán al doctor Livesey.
Con los marineros vale lo de cría cuervos y te sacarán los ojos. Estoy convencido de ello. Pero buen servicio nos hizo el tonel de manzanas, como pronto habréis de saber, pues de no haber sido por él, no nos habríamos puesto en guardia y tal vez habríamos muerto a manos traidoras. Esto fue lo que sucedió. Habíamos remontado los alisios para ganar los vientos que nos llevaran a la isla que buscábamos. No puedo dar más detalles, y singlábamos hacia ella con tiempo bonacible de día y de noche. Aun con los cálculos más desfavorables, aquel sería seguramente el último día de nuestro viaje de ida. En algún momento de la noche, o a lo más tardar antes de mediodía del día siguiente, debíamos avistar la isla del tesoro. Nuestro rumbo era sur-suroeste, soplaba una brisa constante de costado y el mar estaba en calma. La Hispaniola navegaba suavemente y el Beaupré se hundía al cabecear la nave, levantando espuma. Todo iba viento en popa y la tripulación estaba de muy buen humor, pues estaba a punto de concluir la primera parte de nuestra aventura. Resulta que al anochecer, después de haber terminado mis obligaciones, cuando me dirigí a mi catre, se me antojó una manzana. Subí a cubierta. El vigía estaba en la proa, oteando el horizonte en busca de la isla. El timonel estaba atento a las velas y silbaba tranquilamente por lo bajo. Aquello era lo único que se oía, excepto el romper de las olas contra la proa y los costados de la nave. Me metí de un salto en el tonel y descubrí que apenas quedaban manzanas. Pero sentado en el fondo, entre la oscuridad, el rumor del agua y el movimiento del barco, debí de quedarme dormido o estaba a punto de hacerlo cuando un hombre corpulento se sentó de golpe junto al tonel. Este se tambaleó como si se hubiese recostado en él y yo me disponía a salir de un brinco cuando el hombre empezó a hablar. Era la voz de Silver y fue oírle una docena de palabras y no atreverme a salir ni por todo el oro del mundo. Así que allí me quedé, temblando y escuchando, muerto de miedo y de curiosidad, pues por aquella docena de palabras comprendí que las vidas de todos los hombres decentes que había a bordo estaban en mis manos. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.